la reunión de hoy con la oración. Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre, santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos con tu gran amor y por darnos la esperanza viva en el cielo eterno. Nosotros no merecíamos esta gracia, esta salvación tan grande, porque nacimos pecadores y vivíamos en medio de pecados. Y así sin un conocimiento verdadero acerca de tu existencia, estábamos viviendo, creyendo así en Dios a nuestra manera, a nuestro pensamiento. Pero tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros y tú quieres que todos sean salvos y por eso viniste a este mundo en forma humana y moriste en la cruz para perdonar todos los pecados del mundo. Y así completaste el evangelio de la salvación para todos. Y también por tu gracia este evangelio llegó hasta cada uno de nosotros y oyéndolo y creyendo pudimos recibir la salvación. Y después de la salvación tú no nos dejas como huérfanos y sigues dirigiendo nuestros pasos a través de tu palabra. Y por eso tú preparaste la iglesia, que es tu cuerpo, para que podamos alimentarnos continuamente de tu alimento espiritual, que es la palabra. Señor, tú nos permitiste un día más de vida y hoy en esta mañana también dirigiste nuestros pasos hacia este lugar para conocer y escuchar más tu voluntad. Así que, Señor, te pedimos que tú abras nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros entendimientos para que con corazón humilde podamos escuchar tu palabra. También cerca de nosotros hay muchas personas, hay muchas almas perdidas que no te conocen correctamente, que viven pensando que todas las cosas de este mundo son todas y así viven vagando en este mundo. Y sabemos que tú nos has salvado también para predicar tu evangelio a esas almas perdidas. Así que permítenos la valentía y la sabiduría para que podamos también transmitir ese mensaje del evangelio a todas las personas a nuestro alrededor. También, Señor, si hay algunos hermanos que están enfermos, recuerda de todos ellos y también sana con tu mano poderosa y sanadora para que puedan recuperarse así su vigor, su salud y que puedan también permanecer en ti, en tu palabra y en tu santa comunión. También si hay otros hermanos que están pasando por momentos difíciles o angustias del corazón, Señor, con tu palabra, oración, anima y consuela a cada uno de ellos para que puedan servirte a ti con tu ánimo y con tu consuelo. Sabemos muy bien que tu venida está muy cerca y el diablo Satanás también sabe que su tiempo se está acabando y por eso la tentación del diablo y la tentación del mundo y del pecado se hace más fuerte. Así que, Señor, te pedimos que tú nos protejas con tu mano poderosa y a través de tu palabra también, para que vivamos fuertemente y firmes en ti. Señor, también permítenos hoy la palabra que necesitamos para que podamos vivir con la certeza, con la convicción de tu salvación. Encomendamos todo el tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa.
y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, busquemos Marcos capítulo 1, San Marcos capítulo 1, versículo 15. 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 Vamos a leerlos juntos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Continuamente nos estamos examinando y probando a nosotros mismos a través de la palabra, ¿cierto? Para ver si estamos en la fe, si tenemos una fe correcta y reconocida por Dios. Este tema es muy importante, ¿cierto? Si mi fe realmente es aprobada y reconocida por Dios o no. ¿Por qué? Dependiendo de esto, uno va al cielo y otro va al infierno. Por eso, nosotros también debemos pensar seriamente sobre ese tema delante de Dios y delante de la palabra de Dios. Y también no deben malentender que este sermón, el propósito de este sermón no es para condenar a otros, ni para juzgar a otras personas, sino para ver realmente yo estoy así, con la fe, en la fe correcta delante de Dios o no. Entonces, si tengo esa fe correcta, ¿y qué tipo de evidencia, prueba tengo? Entonces, ¿qué dice la Biblia, qué dice la palabra acerca de la fe o sobre la vida de una persona salva? Entonces, ante esa palabra verdadera, si de verdad yo poseo un conocimiento correcto y la fe correcta o no. El propósito de estos sermones durante estos domingos es para examinarnos a nosotros mismos y probarnos a nosotros mismos. Por eso, al escuchar la palabra, es muy posible que algunos se preocupen o que les surjan algunas dudas. También podrían tener así tristeza. Pero todas esas palabras de Dios o el fin de todo ese trabajo sería para nuestra paz, para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Busquemos una vez un versículo de la Biblia, Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29. Jeremías 29, 11. Desde 11 hasta 13. Jeremías capítulo 29, versículo de 11 hasta 13. Leamos juntos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías fue un profeta que anunció el juicio de Dios. Entonces, debido a los pecados de Israel, como Israel fue destruido y también muchas personas fueron llevadas como cautivas por Babilonia.
Entonces ahí muchos se decepcionaron, se desanimaron, se entristecieron, porque estaban así en medio del juicio, la destrucción. Pero aquí, como los pensamientos de Dios eran diferentes, Dios no desea dar así maldición, desastres, calamidad, sino dar como una bendición, la restauración y una esperanza y un buen futuro. Por esa razón, como en la Biblia está ya profetizada la restauración de Israel, no solamente la destrucción de Israel, sino también la restauración de Israel. Lo mismo sucede hoy en día en nuestra vida. Ya ahora la Biblia está anunciando al mundo que el juicio de Dios está ya determinado, ¿cierto? Y también el juicio para cada individuo también está determinado. Todos nacen pecadores y por eso todos viven en medio de pecados. Por eso si sigue viviendo de esta forma sin solucionar el problema de pecado, entonces va a caer al infierno. Si vive siendo como esclavo, siervo e hijos del diablo. Entonces, a través de la palabra nos damos cuenta de que somos pecadores y nuestro destino final será el infierno. Si entiende esto, entonces por supuesto que viene tristeza, preocupación. Pero lo que Dios desea darnos no es el infierno, no es el juicio, sino el reino de los cielos. Entonces debemos así escuchar la palabra del Señor con un corazón humilde, con fervor, buscando la gracia del Señor. Entonces, en ese momento, Dios nos dará la esperanza a través de su palabra. La semana pasada pudimos examinar el conocimiento acerca de Dios y nuestro propio destino, ¿cierto? A través de la Biblia uno puede conocer que Dios verdaderamente está vivo y su palabra, que es la Biblia, es la verdad. A través de muchas evidencias, pruebas de la historia del principio, de la historia del fin y a través de la historia de Israel también, podemos conocer que Dios está vivo y su palabra, que es la Biblia, se cumple 100%. Es la verdad. Entonces, ¿creen ustedes creen ustedes de todo su corazón que la Biblia 100% se cumple? ¿Es verdad o no? ¿O Dios de la Biblia, creen que Dios de la Biblia está vivo? ¿De verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, ¿cómo creen ustedes? ¿Creen en que Dios juzgará a todos los pecadores? Esto también sería muy importante porque mucha gente cree solamente en un Dios de amor, nada más. Pero la Biblia dice que Dios no solamente tiene el amor, sino también la justicia. Si la Biblia es 100% verdad, entonces el hecho de que yo nací pecador también es verdad y yo he cometido muchos pecados hasta el momento también es verdad y voy a seguir viviendo cometiendo pecados, es también verdad. Y por eso mi destino final también será el infierno y esto también es verdad. Además, la Biblia me acusa diciendo así, tú no puedes hacer nada. Aunque te laves con lejías, amontonas jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Si uno hace buenas obras, ayudan a otros, entonces ¿pueden quitar su mancha de su pecado? No, no se puede. Entonces, ¿creen realmente que somos pecadores incapaces de salvarnos a nosotros mismos? ¿Que no podemos hacer nada delante de Dios?
hacemos un resumen. Para recibir la salvación, para que un pecador vaya al cielo eterno, pueda ir al cielo, debe tener ese conocimiento, primero, acerca de Dios. Si Él realmente está vivo o no. Si es el único Dios verdadero y no hay otro Dios fuera de Él o no. Debe conocer sobre Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Dios es invisible, es un ser espiritual. Entonces, por eso Dios nos dio la Biblia, que es su palabra. Entonces, a través de la Biblia, así, escudriñando, investigando la escritura, la Biblia, uno puede tener esa fe. La Biblia es 100% verdad. ¿Por qué? Hay evidencias, cumplimientos y acontecimientos. Entonces, revisando todas esas cosas, uno puede tener esa fe. La Biblia es verdad, 100% verdad, y Dios de la Biblia también es el único Dios que está vivo. Y Él también me puede dar algo, la esperanza. ¿Por qué? Porque yo ahora vivo siendo esto. Entonces, si Dios está de verdad vivo y la Biblia es verdad, entonces ahí la Biblia me acusa diciendo así: tú naciste pecador, tú eres pecador, yo soy pecador y por eso he cometido muchos pecados y cometeré pecados hasta mi muerte. Entonces mi destino final será el infierno. Y además, por mis obras no puedo hacer nada. Por mi obra no puedo borrar ni un pecado. O sea, no conocimos a Dios a través de algunas experiencias, milagros, sanidades, no. A través de la Biblia. Entonces la Biblia me acusa a mí que soy pecador. Entonces, si creemos hasta esto, hasta que yo soy un pecador, hasta ese hecho de que yo soy un pecador, que tengo que ir al infierno, entonces, ahí me surge, o sea, me nace un deseo. ¿Qué hago entonces? Es verdad que yo tengo que ir al infierno, pero no quiero. Si de verdad Dios está vivo, entonces el infierno también existe y yo también tengo que ir allá. Entonces, no quiero. Entonces, yo que entendí que soy un pecador incapaz de hacer algo delante de Dios, entonces, llego a tener ese deseo: Señor, ayúdame. Yo no puedo hacer nada, ayúdame. Pido ayuda a Dios, quien me puede dar algo bueno. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, uno a través de la Biblia llega a tener esa fe, esa confianza en Dios. Dios de verdad está vivo y Él es el galardonador, quien tiene el poder para dar la salvación. Él me puede hacer algo. Por eso, esto para los hombres, esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Él tiene el deseo, también tiene el poder para darme la salvación. Entonces, yo siendo el pecador, pido ayuda. Señor, yo de verdad soy pecador. Y yo de verdad estoy yendo al infierno. Entonces, delante de esa palabra, hay algunos que reaccionan así, como si vemos en Mateo capítulo 19, ahí aparece un joven rico. Y entonces él preguntó así a Jesús: ¿qué bien haré para tener vida eterna? ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Puede tener esa reacción y puede tener otra reacción, como Hechos capítulo 2, versículo 37. Hay algunos hombres judíos que se acercaron a Pedro y dijeron así: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Se parecen así, similares, estas dos preguntas. ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Y hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es la diferencia entonces entre dos?
Sabemos la historia, ¿cierto? Ese joven rico que preguntó así a Jesús, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él de verdad quiso hacer algo y haciendo algo por su propia obra quiso llegar hasta el cielo. Guardando así los mandamientos, él quiso llegar hasta el cielo. Entonces, cuando Jesús le dijo así, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres y sígueme. Y en ese momento, entonces, ¿cómo reaccionó ese joven rico? Se entristeció y se fue. Se afligió y se fue. Pero los varones, o sea, los hombres de Hechos capítulo 2, ellos dijeron así, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esto sería como una reacción cuando uno comprendió así claramente que es incapaz de hacer algo. Por eso estaba pidiendo así la gracia, la ayuda del Señor. Es un aspecto de arrepentimiento. Y por eso en ese momento los 3,000 personas recibieron la salvación. Entonces, el clamor, ese clamor delante de Pedro, que decía, varones hermanos, ¿qué haremos? No significaba que realmente pretendían hacer algo, sino estaba pidiendo al Señor, Señor, ayúdame. Yo no puedo hacer nada, soy pecador que tengo que ir al infierno. Yo soy un pecador incapaz de hacer algo, nada. Yo no puedo hacer algo bueno. Cada una persona, o sea, cuando una persona que verdaderamente cree que la Biblia es cierta, que confía en Dios, en la existencia de Dios, entonces, cuando se confronta esa palabra de condenación, entonces, ¿qué piensa? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué surge? Ahí esa persona que se confronta así, esa palabra, entonces, cae en la más profunda desesperación, tristeza. Ahí se da cuenta de que no puede hacer nada, no tiene ningún poder y uno mismo no puede solucionar ese problema. Entonces ahí en ese momento empieza a mirar a Dios. Dios, solamente Él puede solucionar eso. Y ahí se acerca con humildad a Dios, hacia Dios. Hebreos capítulo 11, busquemos. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, leamos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si uno llega a tener esa confianza en Dios, en la Biblia, entonces llega a tener esa confianza también de que Él me puede dar algo. Él me puede ofrecer la gracia, ¿cierto? Entonces, ahí, uno entendiendo esto, que el Señor es el galardonador, que me puede dar la bendición, me puede dar la esperanza, entonces, ahí, la Biblia nos demanda esto continuamente, que si vemos en Isaías capítulo 45, y ahí Jeremías 29, ahí sigue diciendo así, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, y porque yo soy Dios y no hay más. Y Jeremías también dice así, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor nos demanda que me tiene que buscar. Está diciendo esto. Si de verdad entendiste que yo estoy vivo y si mi palabra es verdadera, entonces tú tienes que buscarme a mí de todo tu corazón.
Entonces, ahí debemos buscar a Dios y mirar hacia Él con todo el corazón. Eso significa que yo necesito así la ayuda, solamente la ayuda de Dios. Y solamente confío en Dios, ¿cierto? Y así uno tiene que encomendar el propio destino final en las manos de Dios. Señor, yo no puedo hacer nada. Ayúdame. Si no tiene ese corazón o si no tiene esa disposición en el corazón, entonces es imposible recibir la salvación. Aquí la Biblia dice que busquemos a Dios con todo el corazón, de todo corazón. No se refiere a una emoción. Porque hay personas que confunden, si uno dice así, de todo el corazón, entonces, ahí piensan que esto es como algo emocional. Por eso en las iglesias a veces vemos, ¿cierto?, que lloran, gritan, claman por mucho tiempo, por horas. Esto es una reacción emocional. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos demanda entonces? Debemos así entender que la salvación, recibir la salvación es lo más importante para nuestra vida, porque la Biblia es verdad y yo soy verdaderamente pecador que estoy yendo al infierno. Y yo soy incapaz de hacer algo bueno. Yo no puedo solucionar mi pecado. Entonces, pidiendo la ayuda a Dios, uno tiene que acercarse. Así, de todo su corazón, busca a Dios, creyendo que solamente Dios me puede salvar. Entonces, ahí en ese momento, cuando uno se acerca al Señor de todo su corazón, con corazón humilde, entonces, ahí el Señor da la respuesta así. El texto de hoy, Marcos 1:15. Leamos de nuevo juntos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para creer en el Evangelio y para obtener la salvación, la vida eterna, el arrepentimiento es un requisito indispensable. Indispensable. Es un requisito obligatorio. No hay salvación sin arrepentimiento. Y para poder arrepentirse, es estrictamente necesario ser acusado, señalado por la ley de Dios, por la palabra de Dios, delante de Dios. Y también, para comprender de verdad que es un pecador, entonces, debe tener así sin falta una absoluta confianza en Dios y en la Biblia. Si uno confía en Dios y en la Biblia, que comprendió que es un pecador que está yendo al infierno, que no puede hacer nada, entonces ahí le surge ese deseo: Señor, sálvame. Yo necesito solamente tu gracia. El arrepentimiento no es una emoción. No es una emoción. Muchas personas piensan que llorar o afligirse, angustiarse y confesar sus propios pecados es el arrepentimiento, pero no es así. El verdadero arrepentimiento es cambiar la mentalidad, cambiar la mente y cambiar la disposición del corazón. Corrigiendo hacia el corazón, la dirección del corazón y volverse a Dios por completo. Esto es el arrepentimiento. Por eso, en el Nuevo Testamento hay una palabra en griego, el arrepentimiento se llama así, metanoia. Metanoia significa cambio de mente, cambio de valor, cambio de corazón. Por eso el arrepentimiento va más allá de un simple lamento por los pecados cometidos, por el destino final que será el infierno. No, incluye una mentalidad.
de cambiar totalmente la dirección de su vida. Yo sigo viviendo de esta forma, entonces voy a caer al infierno. Entonces, la metanoia, o sea, el arrepentimiento significa cambiar por completo el rumbo de nuestra vida. Yo, estando la espalda hacia Dios, estaba viviendo en ese camino, yendo al infierno, pero ahora ya tengo que cambiar ese rumbo. Tengo que dar la espalda hacia el mundo, hacia el pecado, hacia el diablo, y me voy entonces al Señor. Esto es el arrepentimiento. Busquemos Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55, 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Leamos juntos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este versículo es uno de los versículos más importantes que nos explican bien sobre el arrepentimiento. ¿Qué es lo más importante? Lo más así crucial, esencial en este arrepentimiento. Aquí. Deje el impío. El arrepentimiento consiste en dejar, en abandonar su propio camino y su propio pensamiento y volverse a Jehová. O sea, se trata de abandonar, de dejar. El arrepentimiento consiste en dejar atrás lo que yo antes pensaba sobre la fe en Dios, lo que yo consideraba acerca de ser un pecador, mi propia idea, mi propio pensamiento de salvación y mi propio concepto de sacrificio, abandonar todo mío, negar toda mi vida. Mi vida era totalmente así, equivocada. Y ahí regresar, volverse a Dios. Eso es el arrepentimiento. Incluso dejar hasta su doctrina, su estudio, su conocimiento anterior sobre Dios, sobre la iglesia, sobre el evangelio. Dejar todo atrás y dándole la espalda y volverse a Jehová, a Dios de la Biblia. ¿Qué tiene que dejar más entonces? Tiene que dejar también la vida pecaminosa, la codicia de las cosas de este mundo, el amor hacia las cosas terrenales. Dejando todos estos, tiene que volverse a Dios. Esto es el arrepentimiento. No sé si han visto esa película. ¿Han visto esa película? Un joven fue a un cañón para hacer como senderismo y ahí cayó en una grieta y su brazo quedó atrapada en una roca que pesa así unos 350 kilogramos. Entonces, ahí al principio él intentó salirse de ahí con su herramienta que tenía. Entonces, ahí comenzó a aguantar un poco más, así tomando el agua que queda y la comida que queda. Entonces, ¿qué pasó? Nadie pasó por ahí. Entonces, ahí él se dio cuenta de que de su destino. Ya comprendió. Si yo vivo así, si yo me quedo aquí atrapado en una roca, entonces voy a morir. Comprendió esto.
Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cortó su brazo con una navaja multiuso. Ahí cortó y ahí pudo salir. Entonces, él hizo así entrevistas y los reporteros preguntaron así, ¿qué? ¿Se arrepiente usted de haberse cortado el brazo? ¿Y qué dice ese hombre entonces? No, gracias a que me corté el brazo, pude salir de ahí, pude vivir. Y si me hubiera quedado así allí, por lástima, por pena a mi brazo, entonces habría muerto. En la Biblia también sale esa palabra. Busquemos Marcos. Marcos, capítulo 9. Marcos 9, 43. Marcos 9, 43. Marcos 9, 43. Leamos juntos. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 45 también leamos. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca puede ser apagado. 47 también, leamos juntos. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. ¿Qué significa esto? Que saquemos realmente así nuestros ojos, que cortemos nuestras manos, nuestros pies. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Así se puede ir al cielo, así cortando sus brazos, sus pies, sacando su ojo? Claro que no. Miren ustedes, todos tienen dos ojos, dos manos, dos pies. ¿Que hay algunos que han cortado eso? Así, así. No. ¿Qué significa entonces? Esto es algo que se debe hacer con el corazón, en el corazón. La Biblia nos está acusando diciendo así, que todos somos pecadores de todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, desde la cabeza hasta los pies, hemos ya cometido el pecado. Entonces, necesitamos esa mentalidad de cortarlos, cortar la vida vieja, cortar así ese hábito de cometer el pecado, esa costumbre vieja y esa vida llena del pecado. Y uno tiene que comprender, yo realmente soy un pecador, que tengo que ir al infierno, al fuego que nunca puede ser apagado. Y nos está diciendo que tengamos una firme decisión de cortar toda esa vida llena de pecado. Y que estemos dispuestos a abandonar este mundo lleno de maldad, que abandonar esa maldad, esa vida pecaminosa y volvernos a Dios. Si yo sigo viviendo así, siendo el pecador de esta manera, entonces iré al infierno. Es verdad. Pero yo de verdad no quiero ir allá. Por favor, sálvame. Ayúdame. Las cosas de este mundo no me importan ya. El dinero no importa, no me importa. Solo te pido que me salves, nada más. ¿Por qué? La Biblia es cierta y existe el mundo venidero eterno y yo viviré eternamente en el infierno. Entonces, pidiendo la salvación a Dios, así, uno tiene que acercarse a Dios, a la palabra de Dios, dejando todo, abandonando todo.
Pero, ¿qué sucede ahí en el seminario, del cuarto día del seminario? Después así preguntamos a nuestros invitados, ¿cierto? ¿Qué le pareció? ¿Cómo está? ¿Escuchó bien o no? ¿Qué entendió? Entonces, ahí, ¿cómo responde? Ah, sí, fue una palabra muy bonita, muy buena. O sea, la Biblia está diciendo que son pecadores, que tienen que ir al infierno. Su destino final es el infierno, pero ¿cómo puede ser entonces una palabra bonita? ¿Cómo puede ser una palabra hermosa, buena? O sea, esa reacción significa que esa persona no escuchó la palabra como la palabra de Dios, ¿cierto? Es decir, no se ha arrepentido. Dios, así, con su palabra, con la verdad, está acusando diciendo así, tú eres el pecador que merece ir al infierno, pero no escucha, no escuchó así. Es una palabra de una iglesia nada más. Un conocimiento extra, nada más. Y ahí sale esa reacción. Ay, sí, fue una palabra buena. Entonces, ¿cómo va luego? No vuelve a la palabra. ¿Por qué? No entendió su destino final. No entendió que la muerte puede caer así de repente. Por eso no viene a escuchar así el Evangelio. Y luego, de repente aparecen en la iglesia y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no pudiste venir ahí? Entonces empieza a poner excusas, ¿cierto? Es que ese día justo tuve una visita en la casa. Había un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños. Yo tenía que ir a la playa con la familia. Esa persona no se ha arrepentido de verdad, ¿cierto? La Biblia, Dios nos está diciendo que si mueres ahora, entonces vas al infierno. Entonces uno tiene que solucionar primero esto, el tema de la muerte, el tema de la vida venidera después de la muerte. Si realmente confían en la Biblia, si realmente confían en Dios de la Biblia, ¿qué más se puede decir? Dios vivo me está diciendo a mí que yo tengo que ir al infierno. Además, la muerte está muy cerca. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de un corazón verdaderamente arrepentido? En Marcos 10, veamos aquí, busquemos Marcos 10, no está en la pantalla, así que tiene que buscar, si es posible, Marcos 10, 46. De 46 hasta 52. Marcos 10, de 46 hasta 52. Se los leo yo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Conocemos muy bien esa historia de Bartimeo, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que quería el ciego Bartimeo? Era mendigo y ciego. ¿Qué quería entonces? Quería ver, nada más. Quería ver. Entonces, cuando escuchó la noticia de que Jesús está pasando por ahí, entonces, ¿qué hizo? Comenzó a clamar a Jesús. Jesús, ten misericordia de mí. Entonces, la gente, ¿qué decía? Le reprendían diciendo así, cállate. ¿Pero le importaba eso?
no le importaba. ¿Por qué? Él quería ver. Entonces, cuando Jesús pasó así cerca, ahí lo mandó a llamar. Entonces, al escuchar esa noticia, ya Jesús te llama. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? Arrojando su capa, se levanta y corre hacia Jesús. Miren acá, ese manto, su capa que tenía, era todo de Bartimeo. ¿Cierto? Era lo más importante de su vida. Era su chaqueta, era su almohada para sentarse, era su colchón también para acostarse, era su sábana para cubrirse, era todo. Y él arrojando todo esto, corrió hacia Jesús. Y Jesús dijo así, tu fe te ha salvado. Bartimeo entendió que él no podía abrir su propio ojo, no podía hacer nada. Y también, ¿qué tenía? Él tenía una firme confianza en que Jesús podía abrir su ojo. Entonces, uno ya se dio cuenta, o sea, el Bartimeo se dio cuenta de que era incapaz de abrir su ojo y entonces buscó la gracia de Jesús, quien puede abrir su ojo. Entonces, él dejó de lado esa cosa más apreciada de este mundo y volvió a Jesús. Esto sería el aspecto, la verdadera imagen de arrepentimiento. Entonces, examinemos nuestro corazón. Para algunos de ustedes, todavía el mundo sigue siendo más importante, la relación familiar, la familia sigue siendo más importante, la riqueza sigue siendo más importante. Entonces, ¿cómo puede arrepentirse? ¿Cierto? Por eso ellos reaccionan así, ya, escuché la palabra bien, sí, era muy bonita, pero mañana tengo que ir a acompañar. Tengo la visita, tengo el cumpleaños. El diablo utiliza eso también, ¿cierto? El diablo utiliza esto. ¿Por qué? Toda la gente del mundo son pecadores y ahí pone importancia en el mundo. Por eso, ahí surge ese problema. Cuando queremos escuchar la palabra, ahí utilizan esas cosas. De la relación, de la familia, del placer carnal, del dinero, etcétera, etcétera. Con cosas carnales, tientan a la gente. O sea, si uno no tiene el conocimiento acerca de Dios, el conocimiento acerca de la Biblia, entonces no puede tener la confianza en Dios, no puede confiar o no puede creer que uno es el pecador que merece ir al infierno. Entonces, ¿cómo puede arrepentirse? Es imposible. Es imposible. Entonces, si uno aprecia más la riqueza, el mundo, más que a Dios, entonces no puede arrepentirse. No puede. San Juan, busquemos. San Juan capítulo 5, versículo 39. 39 y 40. San Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Leamos juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 44 también, leamos juntos. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. La Biblia está hablando así sobre la existencia de Dios y sobre la vida eterna que todos necesitan. Pero
la gente no busca la vida eterna. ¿Por qué? Buscan solamente la gloria de este mundo. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Dios único, verdadero, nos quiere dar su bendición, la vida eterna, la gloria venidera, pero la gente busca su propia gloria de este mundo nada más. Está aferrado así a las riquezas, las cosas de este mundo nada más. Entonces, ¿cómo puede recibir la gloria de Dios? ¿Cómo puede arrepentirse? No puede. Entonces, debemos examinarnos a nosotros mismos. Tenemos una balanza en el corazón entre la vida eterna y las cosas de este mundo. Dios de la Biblia, Dios, el único Dios verdadero, nos está diciendo que somos pecadores, por eso necesitamos urgentemente la vida eterna, la solución del pecado, la salvación. Mientras que el diablo, ¿qué nos está diciendo entonces? Nos asegura que las cosas de este mundo son mucho más importantes. Entonces, entre dos cosas, ¿quién elige? Yo elijo entre las cosas del mundo y la vida eterna. Es exactamente igual, es exactamente la misma situación en la que se encontraron Adán y Eva delante del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué les pareció ahí? ¿Les pareció codiciable a los ojos, bueno para comer? Y ahí pensaron que sería como Dios si comían esto. Así cayeron en la tentación del diablo. Entonces, ¿hacia dónde se está inclinando así el corazón de cada uno de ustedes? ¿Hacia dónde? Piensen bien. Sinceramente, ante la palabra de Dios, ante Dios, ¿hacia dónde se inclina así nuestro corazón? Si vemos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué tipo de reacción tienen esas personas que consideran más importante una visita familiar, una fiesta de cumpleaños o las riquezas antes que la salvación, antes que la vida eterna? A pesar de que Dios nos está diciendo, acusando, diciendo así: si mueres ahora, entonces vas al infierno. Pero esas personas dicen que la fiesta de hoy es más importante. El encuentro familiar de hoy es más importante. ¿Sí o no? Por eso no se acerca a la palabra de Dios. Para los hermanos que piensan que son salvos también, reflexionen, piensen bien ahí seriamente. Yo realmente le he encomendado así por completo así mi destino, mi vida, y yo por eso estoy agradecido por él, en él. ¿De verdad yo considero que la iglesia es el cuerpo del Señor? Entonces ya estoy así entregado y confiado en Él, ¿o no? ¿Tienen verdaderamente la prueba, la evidencia de ser salvo, de ser una persona salva? Entonces, ¿con qué pruebas podrían demostrar que han sido salvados ustedes? Debemos reflexionar así, seriamente, revisar nuestro corazón. ¿Qué somos nosotros? Recuerden que el arrepentimiento necesario para obtener la salvación, la vida eterna, no consiste simplemente en lamentarse o en confesar nuestros pecados de nuestra boca por nuestra boca. El verdadero arrepentimiento es la firme decisión de abandonar, de dejar las cosas del mundo, el camino de injusticia, el camino del pecado, dejando atrás todos estos pensamientos, todos estos conocimientos pasados, este orgullo que tenía antes,
incluso hasta la vida religiosa que tenía antes, para volverse por completo a Dios. Especialmente los que viven aquí en Chile piensan que ya tiene fe a su manera, y hay personas que han llevado así una vida en una iglesia o en un templo así muy activamente. Entonces, esas personas, de hecho, saben qué es el evangelio. De hecho, muchos de ustedes eran, eran católicos, eran de pentecostales, de presbiterianos, de evangélicos, de bautistas. Todos tenían su fe o eran ateos. Entonces, no sé si tienen todavía o insisten todavía su aspecto viejo, su costumbre vieja. ¿Todavía están aferrados a esto? O sea, el verdadero arrepentimiento consiste en reconocer que todos estos méritos religiosos, toda esa vida, todas las obras que han hecho ustedes, todas las buenas obras, los estudios, los conocimientos teológicos, que son completamente vanos. Vanos. No sirve para nada. Y ahí tiene que tener esa disposición de dejarlos todos, reconociendo, Señor, yo estaba equivocado. ¿Quién de este mundo no sabe que Jesús vino a la tierra? Todo el mundo sabe. Casi la mayoría de la gente del mundo sabe que hace 2000 años atrás Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para nosotros. Todo el mundo sabe. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Hasta algunos recitan. ¿Hay algunos que no conocen esto? Casi la mayoría sabe esto. Pero en ese concepto de la salvación, si está mezclado algo equivocado, entonces no puede recibir la salvación, no puede comprender el evangelio de la salvación. De hecho, si uno va allá a la plaza, o si uno va a Santiago en la plaza de armas, entonces hay mucha gente, muchos grupos están predicando el evangelio. Entonces, un día también me puse a sentar ahí a escuchar qué es lo que está diciendo. Y también hay muchos videos, muchas grabaciones. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo predican? Entonces, la mayoría, o sea, todos proclaman salvación basada en la oración de fe. Hay gente que pasa así en el camino, lo llama así, necesita la bendición de Dios, necesita a Dios. Entonces, ahí te voy a orar. Entonces, los chilenos que les gusta algo bueno, y ahí se para y escuchan oyendo. ¿Qué dice entonces? Ahí hace oración de fe. Y ahí al final, ¿cómo termina? Ya ellos aceptaron a Jesús como su Salvador. Ahí aplaudiendo se va. ¿Cierto? Una persona que no se arrepintió, ¿cómo puede recibir la salvación así? La Biblia está diciendo, sí, o sea, arrepentíos y creed en el Evangelio. En esos lugares, en las plazas también, hablan del Evangelio, sí, pero el problema es que no saben quién es pecador, no saben por qué es pecador, no saben a dónde va entonces, y por qué, no saben qué es el arrepentimiento, no saben. Más encima, ellos no se han arrepentido. Entonces, no puede recibir la salvación. O sea, es imposible recibir la salvación así. Entonces, ¿cómo será su vida? Ya escuché esa oración de fe. Yo soy hijo de Dios. Ya yo acepté a Jesús como mi Salvador. Y vuelve a cometer el pecado. Vuelve a disfrutar así del mundo cómodamente. ¿Por qué? No dejó su vida pasada. No dejó su vida llena de pecado. Examinen, por favor, sus propios corazones. De verdad, yo me he arrepentido delante de Él. De verdad, yo dejé toda mi vida en la mano de Dios.
y estoy aquí en el Señor, con el Señor, camino con Él, sobre esas evidencias, pruebas, ahí seguiremos aprendiendo en los domingos. Pero yo, lamento decir esto, que desde que llegué a Chile, me he encontrado con varias personas. Entonces, ellos así saben superficialmente qué es el Evangelio, pero en ese Evangelio está mezclado su justicia, su mérito, y no dejan su camino, no dejan su pensamiento. No he visto a ninguno que sea arrepentido conforme a la Biblia. Entonces, ¿cómo piensan? ¿O acaso piensan así? Yo ya había recibido la salvación en el pasado, pero aquí solo vine acá a escuchar la palabra y ahí entendí un poco más claramente sobre la salvación. ¿Acaso piensan así? Si creen en el Evangelio conforme a la Biblia, entonces no es salvo. No eran salvos en ese momento. Eso significa que no es que hayan sido salvos en ese momento, porque no tenía el conocimiento del arrepentimiento, no tenía el conocimiento de la eterna redención. Entonces debe reconocer que, yo pensaba que era salvo, pero no era salvación. Mi fe estaba equivocada, completamente equivocada. Ahí tiene que darse cuenta de esto primero y luego dejar esa vida. Dejar esa vida. Dejar ese camino que seguía. Por eso, si vemos así, en los 4 libros evangélicos, especialmente en Lucas, sale algunas parábolas que explican esto. ¿Y sabe qué es lo que dice esas parábolas? Dice que abandonemos. Nos dicen que abandonemos, dejemos por completo todos los pensamientos, todas las costumbres religiosas, todos, dejando todos, y debemos hacerlo de nuevo. Debemos tener hacia algo nuevo, no mezclado con algo antiguo. Veamos Lucas 5. San Lucas 5, 36. San Lucas 5, capítulo 5, versículo 36 hasta 38. Lucas 5, 36 hasta 38. Desde 36 hasta 38, leamos juntos. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. ¿Se entiende eso? Ahí está hablando así, el vestido nuevo y el vestido viejo, y el odre viejo nuevo y el odre viejo. Esta palabra la dio Jesús delante de los fariseos y los escribas, que pensaban y creían que eran mejores, que estaban sirviendo así mejor, de mejor forma a Dios. O sea, si habláramos del celo, del esfuerzo humano, entonces los fariseos y los escribas habrían sido los mejores, sí. ¿Cierto? Ellos así, estrictamente guardaban la ley, los mandamientos de Dios, estrictamente. Entonces, ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Si vemos aquí, en este versículo, en este texto, ellos estaban juzgando a Jesús. ¿Por qué? Jesús comía junto con los pecadores.
con las rameras, con los publicanos, con los pecadores, con la gente considerada pecadores así en esa época. Entonces reclamaba diciendo así, ¿por qué tú comes así con estos pecadores sucios? Ahí en ese momento Jesús les respondió diciendo así, versículo 31 y 32, se lo leo. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí Jesús se refirió precisamente al arrepentimiento. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿qué debe hacer un pecador? Lo que Jesús está diciendo es que no insista su pensamiento, que todos ustedes son pecadores, que todos merecen ir al infierno. Entonces, ellos espiritualmente estaban enfermos, pero con terquedad, así, tercamente estaban afirmando que, estamos sanos. Los religiosos, fariseos y escribas, se refieren a aquellas personas que aseguran creer en Dios. Yo creo en Dios, yo creí en Dios hace 20 años atrás, hace 30 años atrás. Todos ellos nacieron siendo pecador, pero al ignorar esa realidad, se dedican a juzgar y a condenar a los pecadores, diciendo así, ¿cómo tú puedes comer con ellos sucios? Entonces Jesús está diciendo así, un pecador puede llegar a creerse justo. Siendo un pecador puede creerse justo. Hay muchísimas personas que pretenden ir al cielo basándose en su propio camino, en su propia justicia, en sus propios esfuerzos. Entonces, aquí en Chile también, los chilenos son muy religiosos, ¿cierto? Son muy religiosos. Por eso, ahí si vemos en la calle, ayudan a muchos y ahí sienten mucha compasión de todo lo que sucede en su alrededor. Y si profundizamos el corazón de ellos, entonces, tiene esa idea que, si hago esto, entonces Dios me verá así, bueno, me va a bendecir. Por eso, sí, cuando les preguntamos así, que son salvos o cuándo recibieron la salvación, entonces la gran mayoría responde de la siguiente forma. Yo he asistido a una iglesia durante 20 años, 30 años, 10 años. Yo me bauticé hace años atrás. Yo conocí a Jesús. Entonces, ahí insistimos y preguntamos que expliquen un poco más detalladamente sobre la salvación. Entonces, ahí nunca de su boca sale el arrepentimiento. Y tampoco tiene el conocimiento del infierno. No sabe quiénes son los que van al infierno, qué es el arrepentimiento, qué es la iglesia. No sabe. Por eso dice así, yo creo a mi manera. Entonces, ahí, ¿qué surge? ¿Qué problema surge? El evangelio que ellos sostienen, que ellos agarran, es el evangelio a su pensamiento. Es buena noticia a su pensamiento. No es una buena noticia conforme a la Biblia, según su criterio solamente. Entonces, ahí dicen cosas así, ¿cierto? Mi hijo, mi padre, yo estábamos enfermos, pero de repente me sané. Yo estaba así sufriendo la pobreza, pero por la ayuda milagrosa llegué a ser rico. Yo escuché algo bueno en mi sueño, en mi visión, entonces vi también a Dios en mi sueño. Por eso yo soy su hijo, que no tiene nada que ver con la Biblia. Como no conoce la Biblia, no conoce el arrepentimiento, no conoce correctamente el Evangelio, entonces solamente insiste diciendo así, yo soy salvo, soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sucede un problema de la vida, entonces no sabe qué hacer. Se angustia. No sabe. Y si alguien afirma conocer el Evangelio, pero jamás ha tenido una experiencia de arrepentimiento, entonces, ¿qué sucede?
no es salvo. No es salvo. De hecho, tampoco conocía el evangelio completo. Solamente lo conocía así en parte nada más, de manera parcial. Por más que alguien haya asistido a una iglesia durante largos años, largo tiempo, pero si no sabe cuál es el arrepentimiento, entonces no es salvo. Por eso esa justicia, su propia justicia, el orgullo de haber asistido a una iglesia por mucho tiempo, el haber estudiado profundamente las doctrinas o el haberse bautizado, son todos vestidos viejos. Son odres viejos. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Ellos insisten, mantienen ese odre viejo, ese vestido viejo, y luego hacen pedazos con el nuevo, hacen pedazos del vestido nuevo, y luego lo agarra y lo pone ahí en su vestido viejo. ¿Es salvación? No. Lo que Jesús está diciendo es que necesita cambiar totalmente. Si tiene el vestido viejo, entonces tiene que cambiar por lo nuevo. Si tiene odres viejo, entonces tiene que cambiar por el odres nuevo. Las antiguas costumbres religiosas, el evangelio distorsionado, equivocado, el falso concepto de la salvación, la justicia propia, el propio pensamiento, el propio esfuerzo, son los vestidos viejos y son los odres viejos. Si uno ha recibido un vestido nuevo, tiene que utilizar lo nuevo. No tiene que cortar así, en pedazos, el nuevo. Esto es necio. Esto es necio. Esto es una imagen, una actitud de esas personas que pretenden creer en el Evangelio sin haberse arrepentido primero. En la época de Jesús, en Israel, los judíos cultivaban la uva y luego extraían su jugo, ¿cierto? Entonces lo dejaban así fermentar dentro de odres de cuero durante un año. Entonces, ahí en el proceso de fermentación, ¿qué pasa? El volumen del vino aumenta de forma gradual, ¿cierto? Entonces, los odres de cuero también se va estirando más y más. Entonces, ya una vez terminado así el proceso, ese ciclo, entonces, ¿qué tiene que hacer? En el nuevo año, sí, para fermentar de nuevo el vino, entonces, necesita utilizar el odre nuevo. Pero si pone así su jugo en el odre viejo, entonces, ¿qué sucede? Como el vino nuevo comienza a fermentar ahí, va creciendo su volumen, pero el odre viejo ya había perdido su como elástico, era su carácter elástico, entonces no se puede estirar más, ¿cierto? Y ahí el odre termina roto, reventando. ¿Qué significa eso entonces? Si uno insiste o se obstina en mantener ahí sus propias doctrinas religiosas del pasado, o sus opiniones, sus viejas costumbres, por más que escuche el evangelio verdadero que viene de Jesús, entonces nunca jamás podrá comprender la verdad ni alcanzar la salvación. Debemos entender esto. Por eso, en ese sentido, podemos decir que el verdadero arrepentimiento es abandonar, dejar definitivamente el vestido viejo, el odre viejo, y cambiarlo por un nuevo vestido, el vestido nuevo y un odre nuevo. Despojarse es despojarse así por completo de los viejos pensamientos, de las antiguas vidas, costumbres, del conocimiento, de todo lo que teníamos, y luego dejando todos y creer en lo nuevo, en la verdad, en el evangelio verdadero. ¿Y qué pasa si no lo hace de esta forma? Si insiste cortando así lo nuevo en pedazos.
Versículo 39. 39, leamos. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Aquellos que creen que ya confían en Dios, se aferran a su terquedad, y entonces son incapaces de abandonarla ante Jesús. Entonces, los que dicen que el añejo es mejor, no desean lo nuevo. Jesús estaba señalando el estado del corazón de estos fariseos y escribas. Pero a veces en los seminarios de la Biblia nos encontramos con esas personas. Ah, ya, es que yo ya conocía el Evangelio, pero lo único que pasa es que yo no sabía la vida, la eterna redención. ¿Tiene sentido eso? Yo conocía el Evangelio, pero no sabía la eterna redención. ¿Tiene algún sentido eso? ¿O me entienden ahora? La vida eterna, o sea, la eterna redención es el núcleo del Evangelio. Y si no conocía la eterna redención, entonces no conocía el Evangelio por completo. Y eso significa que vivía bajo una ilusión de ser salvos, pero en realidad no habían recibido la salvación. Supongamos que aquí tengo una taza, un vaso con agua, pero si yo coloco así una gotita de veneno, entonces ¿puedo tomar eso? No puedo. ¿Por qué? Es veneno. Es veneno. Ya. Alguien dice así, ya, yo creo en el perdón de los pecados, pero era un perdón parcial. El perdón del pecado original. Es una gotita de veneno. ¿Puede tomar? Ah, yo también creí que todos los pecados, todos mis pecados fueron perdonados, pero si yo no vivo conforme a la palabra, entonces me pierdo la salvación. ¿Es salvo? Una gotita de veneno. Ah, sí, yo creí en el Evangelio, el perdón eterno de mis pecados, pero no se ha arrepentido todavía. Entonces, es una gotita de veneno. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces? Como ya es veneno, que tenga así mucho veneno o poco, pero es veneno, ¿cierto? Entonces, tiene que botar el agua y tiene que botar la taza también y tenerlo nuevo. Pero si uno se aferra a lo anterior por lástima o por apego o por pena, entonces jamás podrá recibir la salvación. Por eso hay personas que piensan así, ah, me da mucha pena, me da tanta lástima perder estos 10 años, 20 años. Yo no quiero que todo mi esfuerzo, todos mis sacrificios pasados sean negados. No quiero. Si no sueltan esas cosas, entonces no pueden ser salvos. Porque esto es el engaño del diablo. El engaño del diablo. ¿Qué dice así? Oye, sientes lástimas de ese tiempo, 10 años, 20 años. Qué desperdicio de sacrificio, de tu esfuerzo. Mira, cuántas ofrendas has entregado. Además, tú has experimentado milagros, sanidades. Tú has visto que una persona que estaba a punto de morir sobrevivió, se ha recuperado de manera milagrosa. Entonces, tú has experimentado todo esto, por eso Dios, sin duda, te vas a reconocer y te va a enviar al cielo. Qué necesidad hay de creer de esa manera tan estricta? Creer en la Biblia, creer en Dios, arrepentirse. No, ahora es importante. Esto es obstinarse el vino añejo. Esto es mantener así el viejo, vestido viejo y odre viejo. Y si continúan viviendo, insistiendo de esta forma, entonces
ahí la muerte llegará a esa persona también y finalmente esa persona estarán diciendo esto delante del Señor. Busquemos Lucas 13. Lucas 13, 23. Lucas 13, 23 hasta 27. Lucas 13, 23 hasta 27. Les leo yo. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Si uno insiste ese corazón de no querer dejar lo viejo, entonces ahí va a escuchar esto. Señor, ábrenos. Delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Yo escuché esa palabra cuando tú enseñabas y comí contigo también, es la misma mesa. Entonces, ¿qué responderá el Señor ahí? Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Haber comido y bebido delante del Señor, haber recibido enseñanzas en las calles, en las plazas, no es lo importante. No son importantes. Hacer milagros en el nombre del Señor, hacer profecía en el nombre del Señor, echar fuera demonios en el nombre del Señor, tener comunión con los hermanos en el nombre del Señor, no son importantes. Lo primero y lo verdaderamente importante sería esto, que se arrepintió usted y creyó en el Evangelio verdadero. Esto es lo más importante. El arrepentimiento consiste en darse cuenta de que todos mis esfuerzos, todos mis costumbres viejos, todos mis sacrificios, mis méritos, mis doctrinas, mis estudios, mis conocimientos, todo lo mío estaban completamente equivocados. Y después abandonarlos y volverse a Dios hacia la verdad. El arrepentimiento. Veamos un video acá. First, he laboriously drills a hole in a giant ant-heap when he is sure a baboon is watching him because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seed, he would free his hand. Now he lets go when it's too late. Puede suceder eso en nuestra vida también. ¿Qué debe hacer ese mono para escapar de la amenaza del cazador? Simplemente tiene que soltar su mano, abrir la mano y sacarla, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si se obstina, se insiste, no quiere soltar entonces? Ahí termina siendo capturado.
Ay, es que mis 20 años en esa iglesia son demasiado valiosos, no puedo dejar. Esas relaciones establecidas en esa iglesia durante años, por eso no puedo dejar. Pensando así, puede ir juntos a la condenación de Dios. Por mucho que le duela, pero lo sabio y lo prudente es empezar de nuevo, delante de Dios. ¿Por qué? Para mí, según mi punto de vista, estos 20 años es esfuerzo, pero delante del punto de vista de Dios es una vida de un pecador nada más. Delante de Dios, todos estos estudiosos, estudios, conocimientos teológicos, son todos estudios, conocimientos de un pecador, nada más, nada más. Pero si piensas así, ay, he usado este vestido por 20 años entonces, así que mejor voy a seguir utilizando esto, o voy a cortar así un pedazo, un trozo del vestido nuevo y pegarlo. Es necio. Por mucho que le cueste, le duela, pero debe desecharlo y ponerse el vestido nuevo. ¿Y qué pasa entonces? Si no se pone así el vestido nuevo, no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar en el cielo. Hagamos un resumen final sobre el arrepentimiento. Yo estaba en el camino de vida, pero nací destinado a ir al infierno. Todos los hombres de este mundo nacieron así, nacimos así. Vivimos cometiendo pecados y así siendo engañados por el diablo estábamos yendo al infierno. Esto es el problema principal de todos. Y además no sabemos cuándo viene la muerte. Algunos pueden morir hoy, otros pueden morir mañana y otros pueden morir 70 años después. Pero a todos llega la muerte. Pero como la red, de repente cae en la muerte. ¿Qué significa entonces? Lo antes posible debemos solucionar el problema de nuestra vida, del cielo eterno o el infierno eterno. Yo nací destinado a ir al infierno, entonces, si no hago nada, entonces terminaré mi vida en el infierno. Pero sabemos muy bien que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso Él vino al mundo hace 2000 años atrás y también Él ofrece así continuamente la oportunidad para que conozcan el evangelio de la salvación. Entonces, un pecador, nacido pecador, tiene que conocer que, primero, la existencia de Dios. De verdad, Dios existe. ¿A través de qué cosa puede conocer? A través de la Biblia. Entonces, revisando la Biblia a través del cumplimiento y acontecimiento, a través de muchas pruebas, uno puede conocer, Dios está vivo. Entonces, ¿qué debe conocer más? De verdad, yo soy pecador. Nací pecador, he cometido muchos pecados y cometeré pecados en el futuro también. Por eso, mi destino final es el infierno. Entonces, ahí, además, yo no puedo salvarme a mí así, yo no puedo hacer nada. Entonces, confiamos ¿en quién? En Dios. Dios, ayúdame. Ahí, si se vuelve a Dios, entonces Dios soluciona el problema de mi pecado. De mi pecado. Dejando toda mi vida pasada, dejando todo mi pensamiento, dejando todo mi camino, mi opinión, mi doctrina, mi estudio, mi conocimiento, dejando todo esto, tiene que volverse a Dios, a la palabra de Dios. Por favor, no insista en su doctrina. No le importa eso. No es tan importante. Entonces, entendiendo esto, yo no puedo hacer nada, ahí, sintiendo la necesidad, el deseo de la gracia del Señor, dando la espalda hacia el mundo, hacia el pecado, hacia el diablo,
dejando nuestro pensamiento, nos volvemos a Dios, al Evangelio. Entonces ahí viene la salvación, el perdón de pecados. Entonces, el arrepentimiento es una condición indispensable para ser salvo, para recibir la salvación. Y esto es uno de los mensajes centrales y fundamentales de la Biblia, de toda la Biblia. Uno es el arrepentimiento y otro la fe. La fe. Por eso, si observamos así el mensaje del apóstol Pablo, cuando él predicaba el Evangelio, siempre va juntos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y el arrepentimiento delante de Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, sobre la fe en Jesucristo. La condición previa para recibir la salvación es el arrepentimiento, por eso. El arrepentimiento, como repito muchas veces, ¿cierto?, consiste en abandonar el camino equivocado, el pensamiento equivocado, la doctrina equivocada y esa costumbre equivocada, dejando todo esto, dejando hasta la fe equivocada, dejando todo esto, volverse a Dios. Y luego escuchar el Evangelio y obedecer al Evangelio, sin añadir su pensamiento. Es que ese estudioso dijo esto, y este teólogo dijo otro, esa iglesia decía esto, y otra iglesia decía esto. No, delante de la palabra de Dios. Delante de la palabra de Dios, uno tiene que examinarse a sí mismo. Y no debemos ignorar ese proceso. Así que les pido a todos los que se encuentran aquí que reflexionen seriamente en sus corazones. Yo de verdad he tenido alguna vez un verdadero arrepentimiento delante de Dios. ¿Y por qué motivo estoy aquí? ¿Por qué? Pero no me refiero a haber llorado, lamentado. No, ¿ya? De verdad, yo alguna vez he dejado mi pensamiento, mi camino, mi doctrina pasada, el viejo vestido, y de verdad yo regresé, me volví al Señor. Y ahí tiene que revisar que yo de verdad conozco el concepto correcto del Evangelio que dice la Biblia o no. Deben examinar esto. El próximo domingo, el subsiguiente también, seguiré hablando sobre ese tema. Examinaos y probaos a vosotros mismos. Entonces, piénselo por favor con mucha seriedad y profundamente. ¿Soy yo de verdad un hijo de Dios o no lo soy? Terminemos con la oración. Oremos juntos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por permitirnos este tiempo de la comunión con los hermanos. Hoy también pudimos escuchar tu palabra para examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o no. Así que, Señor, ayúdanos a comprender claramente tu voluntad. Si hay algunos que no tienen una certeza de vida eterna, de la salvación, y si no conocen el Evangelio ni el arrepentimiento, Señor, abre el corazón de ellos también para que puedan comprender claramente tu voluntad y recibir la salvación. Y también entre los hermanos, si tiene algunas angustias, algunos problemas, Señor, te pedimos que tú soluciones a través de tu palabra para que podamos también estar así firmes en esa fe. También, Señor, queremos que todos los planes de la semana sean cumplidos según tu voluntad. Así que, Señor, guíanos y ayúdanos. También hay muchos problemas que nos agobian, que nos angustian también. Pero, Señor, te confiamos en ti, que tú estás con nosotros. Así que, Señor, guía nuestros pasos hasta el final.
Te damos gracias por todo y por haber estado junto con nosotros en este momento y oramos en el nombre de Jesús.